José Doroteo Arango Arámbula, o mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, en México. Aunque no se sabe bien el por qué se le conocía como Pancho Villa, las principales versiones son que su padre, Agustín Arango, era hijo de un hombre llamado Jesús Villa y una mujer de apellido Arango, pero este por alguna razón desconocida no le dio apellido. Entonces, al casarse Agustín con Micaela Arámbula, tienen a Doroteo Arango, que opta por recuperar el apellido que consideraba legítimo de Villa y se hace llamar Francisco para ocultar su identidad. Otra versión dice que el sacerdote Luis Germán Gurrola embarazó a su sirvienta Micaela Arámbula y al no querer registrarlo fue bautizado por Agustín Arango, quien era hijo natural de Jesús Villa, y al crecer Doroteo opta por tomar el apellido paterno de su abuelo y se hace llamar Francisco Villa. La versión más reconocida es que en su época de bandido se unió a la banda de ladrones cuyo jefe se llamaba Francisco Villa. Al morir este, lo nombró como sucesor y los demás bandidos le pidieron que cambiara su nombre al de Pancho Villa. Antes de eso, se ha escrito bastante que a los 16 años asesinó a un hombre. Aunque hay muchas versiones acerca de quién pudo haber sido, lo único coincidente es que era una persona de cierta relevancia social y que había intentado violar a una de sus hermanas, o bien la violó y Francisco Villa se vengó. Se sabe también que se unió a un grupo de bandidos que eran dirigidos por Ignacio Parra y estuvo con ellos hasta que uno de sus compañeros asesinó a un anciano durante una riña. Entonces empezó a trabajar como una persona normal, primero en una mina y después dedicándose a ser albañil. Pero la policía lo seguía buscando, lo cual lo obligó a que tuviera que huir y esconderse en la sierra y retomar su vida como cuatrero. Empezó a tener mucha popularidad entre los campesinos debido a sus ataques contra la gente de la alta sociedad. Se convirtió en una especie de bandido generoso y se le consideraba amigo de los pobres, y para ese entonces ya había infinidad de corridos que hablaban de él y sonaban por todo el norte del país. Durante el arranque de la Revolución Mexicana, por medio de su compadre Eleuterio Soto, se une al movimiento maderista en contra del dictador, presidente o como le quieran llamar, Porfirio Díaz. Sin embargo, Pancho Villa no era considerado por las fuerzas militares más que un bandido sin relevancia, y es en 1910 cuando conoce a Abraham González, quien fuera representante de Francisco I. Madero en Chihuahua y quien lo introdujera de lleno en el ambiente político, y después de atacar la hacienda de Cavaría, se dedicaría de lleno a reclutar gente para armar sus propias tropas revolucionarias. También ese mismo año, Madero presenta su formal candidatura a la presidencia, pero obviamente es frenada por Díaz, pero no así las ideas presentadas por el Plan de San Luis, cuya popularidad entre los campesinos se debía a la promesa de restituir las tierras que durante el porfiriato fueron arrebatadas. La llamada del mismo Plan de San Luis a levantarse en armas el 20 de noviembre fue atendida por alzamientos en armas en gran parte de la sociedad mexicana, y obviamente el llamado amigo de los pobres se encontraba haciendo su parte. Participó directamente en las luchas revolucionarias del norte, donde aprovechó su conocimiento del territorio para convertirse en uno de los personajes más importantes de la lucha, y aunque a veces se considera que la verdadera razón para unirse a la revolución se debió a que no estaba nada bien económicamente y vio una oportunidad de aprovechar eso, otros dicen que se unió simplemente por inercia de que toda su gente lo estaba haciendo. Nada de eso impidió que se convirtiera en pieza fundamental de la toma de Ciudad Juárez, que desencadenaría la renuncia de Porfirio Díaz y su eventual destierro. Viaja a la Ciudad de México después de eso, donde es nombrado por Francisco I. Madero como general honorario de la nueva Fuerza de Rurales. Pero no todo marchó tan tranquilamente a partir de eso, y es que los personajes más relevantes en ese momento empezaron a exigir la inmediata ejecución de la reforma agraria que se les prometió en el Plan de San Luis, y es así como Emiliano Zapata tachó de traidor a Madero, y después también lo hizo Pascual Orozco, el otro gran responsable de la toma de Ciudad Juárez. Sin embargo, Villa se mantuvo leal al presidente Madero.
Orozco empezó su levantamiento en el norte del país y el presidente Madero encargó a Victoriano Huerta sofocar dicho levantamiento. Debido a la zona en la que se llevaría a cabo la lucha, Huerta no dudó en agregar a Villa a sus filas y lo puso a cargo de las fuerzas avanzadas, con las que en Parral logró detener a Orozco. Villa ascendía muy rápidamente de rango en el ejército y su capacidad militar, a pesar de no tener ninguna formación académica, era muy sobresaliente, lo cual despertó los celos de Huerta, y al verse amenazado en su puesto con el pretexto de que le había robado una yegua, lo procesó por subordinación y lo mandó ejecutar. Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente, intervino y evitó que la orden de ejecución se llevara a cabo, pero Villa fue recluido en la cárcel, lugar en el que aprendió a leer y escribir, gracias a que conoció a Gildardo Magaña. Se fugó de la prisión en 1912 con ayuda de un escribano de la misma y logró llegar hasta El Paso, Texas, donde se refugiaría. Al año siguiente, en 1913, después de los asesinatos de Francisco I. Madero y Abraham González, decide regresar a México y levantarse en armas contra el gobierno del ahora presidente Victoriano Huerta, y aunque entró en México con tan solo 4 acompañantes, al cabo de un mes ya tenía bajo su mando a más de 1000, y con los que liberaría el estado de Chihuahua en ese año y posteriormente todo el norte del país. Fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua y es recordado por haber llevado a cabo sus 2 principales proyectos, la creación de más de 50 escuelas en la capital y la de colonias militares, ya que decía que los ejércitos son los más grandes apoyos a la tiranía. Venustiano Carranza se convirtió en el dirigente de la llamada Revolución Constitucionalista, que pretendía derrocar la dictadura militar de Huerta y restablecer la legalidad constitucional. Con personajes como Álvaro Obregón como su principal hombre, que contenía su poderoso ejército del Nordeste, también Emiliano Zapata, que comandaba un numeroso ejército de campesinos y tenía el plan de gobierno más sólido y también agrario, y obviamente Pancho Villa, cuyo plan no era tan fuerte como el de los otros dirigentes, pero estaba al mando de la llamada División del Norte. En 1914, Villa tomó Zacatecas, orillando de nuevo una renuncia de un presidente como en Ciudad Juárez. Esta vez, Huerta firmó su renuncia y se vio obligado a retirarse al exilio, pero todo esto no evitó que las diferencias entre Villa y Carranza se acrecentaran. Carranza quería evitar que Villa se acercara a la capital, supongo que por miedo a que tomara algún puesto político o algo así, lo cual llevó a que se firmara el Pacto de Torreón entre los dirigentes de la Revolución Constitucionalista, el cual decía que al Carranza tomar el poder armaría un gobierno de civiles, tanto villistas como carrancistas, y ningún jefe podría ser candidato a la presidencia, lo cual era un obstáculo para las ambiciones de Carranza. Cuando los constitucionalistas entraron a la Ciudad de México en 1914, Álvaro Obregón prohibió la entrada a los villistas a la capital, a lo cual Villa lo hizo prisionero y lo condenó a muerte, aunque terminó indultándolo. Ese mismo año se convocaría la Convención de Aguascalientes, que intentaba acercar a Carranza con Villa, pero se hizo muy notoria la separación entre los jefes militares, donde Venustiano Carranza y Álvaro Obregón representaban un constitucionalismo moderado, mientras que Francisco Villa y Emiliano Zapata representaban más a la revolución campesina y exigían la inmediata distribución de tierras entre los campesinos. Dicha convención solamente sirvió para acercar a Villa y a Zapata, quienes adoptaron un programa político que, aunque era claramente zapatista, el poder militar y político prevaleció del lado de Villa. Ante esto, Carranza optó por retirarse a Veracruz y establecer su gobierno en esa ciudad, dejando que Villa y Zapata entraran a la Ciudad de México, donde encomendaron el gobierno a Eulalio Gutiérrez y luego a Roque González Garza, aunque sus intereses tampoco pudieron concordar durante mucho tiempo, lo cual llevó a que Zapata regresara al sur, dándole a Carranza la oportunidad de tomar acción. En enero de 1915, Álvaro Obregón dirigió sus fuerzas contra Villa, quien no quiso seguir consejos de replegarse al norte, donde podría conseguir más hombres y tener el terreno a su favor. Se llevaron a cabo 4 principales batallas entre Celaya y Aguascalientes en 1915, donde a pesar de que Obregón perdió su brazo derecho,
debido a la explosión de una granada en Celaya, su ejército recuperó la capital y Carranza logró establecerse en ella. Villa tuvo que regresar al norte sin su ejército y vencido. En Chihuahua, al enterarse del reconocimiento del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Carranza, decidió intentar poner en contra a los gobiernos, y al lograr que los estadounidenses intervinieran en el país y Carranza pactara con ellos, él saldría a presentarse a sí mismo como el jefe máximo de la lucha patriótica y recuperaría el terreno perdido. Primero, en 1916, bajó un tren a 18 extranjeros, de los cuales 15 eran estadounidenses, y los fusiló. Ese mismo año se dirigió a Columbus, Ohio, donde asesinó a unos militares y también a unos civiles y saqueó varios establecimientos, por lo cual el presidente estadounidense Woodrow Wilson envió a un ejército al norte de México con la misión de acabar con Villa, pero eventualmente, sin resultados, abandonaron el país. En 1920, después del asesinato de Carranza, Adolfo de la Huerta le ofreció una amnistía a Villa y un rancho en Parral, a cambio de que cesara sus actividades guerrilleras y se retirara también de la política, a lo cual Villa accedió y con 80 de sus hombres, excompañeros militares y sus familias, se retiró a las tierras regaladas por el gobierno y trató de formar una de sus soñadas colonias militares. El 20 de enero de 1923, mientras se dirigía a su rancho, un grupo de hombres bajo el mando de Jesús Salas abrieron fuego contra su coche y sus escoltas desde una casa en ruinas y asesinaron a Villa. Dicho asesinato fue ordenado por el entonces presidente Álvaro Obregón y planeado con el que se convertiría en su sucesor, Plutarco Elías Calles, debido a que pensaban que Villa brindaría su apoyo a Adolfo de la Huerta, quien también aspiraba a suceder en el cargo a Obregón. Villa es recordado como alguien que se rodeaba siempre de periodistas, todo el tiempo daba entrevistas e incluso era famoso en territorio estadounidense debido a que en 1914 tenía un contrato hollywoodense para filmar sus batallas. The Life of General Villa fue una película biográfica que estelarizaba él mismo y fue un gran éxito en ese país. También es famoso por tener más de 60 esposas legítimas registradas. No sé cómo es eso posible, pero sí, todas estaban registradas, aunque fueron poco más de 20 quienes a su muerte reclamaron ser la legítima. El 6 de febrero de 1926, el velador del Panteón de Parral descubrió que la tumba de Villa había sido profanada. Se le había retirado la cabeza y hay muchas versiones acerca del paradero, desde que lo posee la sociedad secreta Skull and Bones en la Universidad de Yale hasta que una de sus viudas exhumó los restos y le cortó la cabeza para que la enterraran junto con ella. El llamado Centauro del Norte, quien fuera considerado héroe y villano de fama mundial y uno de los principales personajes en la historia de México, se dice que gracias a su legado está más vivo que nunca. Su idea de un país sin ejército y objetivo de hacer de México un lugar feliz, hoy en día sigue más presente que nunca.